Saludar a todos los países que nos están acompañando en este momento. Ustedes van a ver en pantalla una pregunta para que nos puedan ir contestando de qué país vienen y así todos sepamos desde dónde se están conectando. A todos los que en este momento nos acompañan, bienvenidos. Ahí tienen ustedes en pantalla, ustedes pueden directamente hacerle clic e ir y rápidamente tendremos los resultados de quienes esta mañana se han conectado para seguir este tercer webinar. También queremos señalarles que como en anteriores ocasiones tendremos este webinar a través del Zoom y también a través del Facebook Live de la Red Latinoamericana. En ambos casos estamos buscando propiciar también el diálogo a través de las preguntas que ustedes podrán hacer a través del chat. Personal de la Red Latinoamericana estará y del Nodo Uruguay estarán tomando sus preguntas para poder hacerlas llegar a los expositores. El programa de hoy cuenta con una presentación del marco conceptual sobre el tema de liderazgo y trabajo colaborativo, competencias claves para la transformación digital. Vean ustedes, excelente, nos siguen, miren, de los diferentes países de Latinoamérica. Muchas gracias a todos por conectarse y espero que también otros se estén uniendo en este momento a este webinar. Luego, después de la presentación del marco conceptual, tendremos 3 experiencias, muy interesantes todas, de la Corporación Nacional de Desarrollo de Uruguay, que nos va a presentar la experiencia de las metodologías ágiles para la gestión de proyectos. Tenemos la organización del Abrojo y SISU, también de Uruguay, que nos presenta una experiencia sobre cambio de cultura digital en las pymes. Y Radio Corporativa de México, quien nos va a compartir cómo la pandemia ha obligado a las empresas a darle más importancia a la comunicación con sus colaboradores. Al finalizar, vamos a hacer una evaluación, siempre a través de la herramienta del Menti, que ustedes conocen. Y antes de proseguir, quisiéramos preguntarles y que también nos puedan comentar de qué ámbito o en qué área de desempeño ustedes trabajan o a qué área se dedican. De esta manera podemos también entre todos conocer quiénes son los que el día de hoy nos están acompañando. Muy bien. A ver si tenemos la votación para conocernos de dónde venimos. Ah, interesante. Miren, tenemos varias personas de instituciones públicas, de la empresa privada, de instituciones educativas, de la sociedad civil, cooperativas profesionales independientes. Todos sean ustedes bienvenidos. Excelente. Estoy segura que los temas que vamos a tratar el día de hoy van a ser muy interesantes para todos ustedes. Y bueno, para iniciar, dejo en el uso de la palabra al equipo internacional de la red, a Leonard Mertens, a Nina Villorru y a Julieta Leibovich, a quienes vamos a recibir con unos cálidos aplausos virtuales. Bienvenidos. Muy bien, un saludo aquí desde México a toda la red latinoamericana. El tema de hoy es liderazgo y trabajo colaborativo para la transformación digital. Mucho se ha hablado de la transformación digital en las empresas, se habla de la tecnología, muchas veces incluso como amenaza. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos desde perspectiva de desarrollo de capital humano en materia de adaptación, adoptación, asimilación del tema digital en nuestro contexto organizacional? Bueno, el desafío no necesariamente es la tecnología como tal, como a veces aparece en los escritos, incluso de manera de medias masivas, en las redes o incluso en algunos estudios, como la amenaza de la tecnología. La amenaza más bien es la capacidad o la deficiente capacidad de las personas para adoptar la tecnología, pero todavía mucho más amenaza es el hecho de que las empresas tienen la gran dificultad
de adaptarse a la tecnología. Es decir, las personas empiezan a adoptar, porque esa es la característica de la tecnología digital, las plataformas. Las personas ahora sí son los más adelantados en ese sentido en cuanto a adoptar la tecnología, y quienes están quedando atrás en términos genéricos son las empresas. Eso es muy diferente a los cambios tecnológicos en el pasado, donde la tecnología venía muy desde las empresas y las personas se fueron adaptando a la tecnología que la empresa estaba desarrollando. Ahora vemos un poco lo contrario. Y esto genera, desde la perspectiva del desarrollo organizacional y de las competencias, un reto muy, muy grande. ¿No? Lo vamos a ver a continuación. Y finalmente, el sector público, que queda todavía mucho más atrás en cuanto a asimilar todo lo que son las reglas en términos de privacidad, todo lo que tiene que ver con la regulación del cambio tecnológico en las organizaciones. Entonces, por un lado está el desafío en cuanto a las brechas de la asimilación, de los cambios por parte de las personas, las empresas y las instancias públicas, y por otro lado, la diversidad en la velocidad de la adaptación. Hay algunas organizaciones, empresas que son más rápidas que otras, entonces hay una asimetría, si quiere llamar así, una desigualdad en la adopción de los cambios tecnológicos a la organización y a las personas. Ese es el primer gran desafío que enfrentemos desde la perspectiva también del desarrollo de las competencias. Si pasamos a la siguiente, entonces desde esa perspectiva, el reto ¿cuál es? Es alinear y hacer que las organizaciones se adecúen al nuevo contexto tecnológico. Eso requiere cambio en la cultura, cambios en las estructuras más planas, más ágiles, menos jerárquicas, más colaborativos. En cuanto a la cultura, la apertura a riesgo, generar confianza a la innovación, que la gente pueda experimentar. Y en cuanto a funciones, bueno, efectivamente trabajar más en equipo, no solamente como silos, pero también interconectándose más entre equipos y sobre todo desarrollar las personas en cuanto a sus competencias. Y es un proceso iterativo que lleva resultados y continuamente se va ajustando y adaptando a los cambios que se van evolucionando. El cambio tecnológico no es estático, es un continuo, y como organización tenemos que adecuarnos continuamente a esta presión del entorno que proviene de la tecnología de forma exponencial, como vimos en la gráfica anterior. Bueno, y este alineamiento, que es realmente el gran desafío, es saber alinear cultura, estructura, funciones y personas, competencias, y en el contexto del cambio tecnológico digital, nos lleva la necesidad de un liderazgo en la gestión digital en cuanto a la adaptación de la cultura, como ya mencionamos, apertura sobre todo a la animación, al riesgo, a la seguridad que las personas pueden experimentar, ¿no? Nuevas formas organizativas, ágiles, planas, redes colaborativas, nuevos roles y funciones prácticas, ¿no? de las personas, y finalmente competencias de equipos y personas. Y en el fondo, esos 4 puntos requieren un nuevo tipo de liderazgo. Un liderazgo que, por un lado, tenga, digamos, obviamente el insumo y la capacidad de entender el tema digital, pero sobre todo que tenga la capacidad de que la organización cambie, se reestructura, se abre, se modifica, y que las competencias de la persona se desarrollen al mismo tiempo para poder asimilar y más bien adaptar y asimilar la tecnología para que sea generar beneficios nuevos valores, digamos, como organización al mercado y a la sociedad, ¿no? Y ese es, digamos, el gran desafío. No necesariamente el tema, no tanto la tecnología, repito, sino la adecuación, la adaptación de nuestras estructuras organizativas y las competencias de personas a la asimilación de la tecnología, ¿no? Y ver ahí las oportunidades que de ahí se derivan, ¿no? Lógicamente. ¿Sí? Hablamos entonces de un nuevo tipo de liderazgo. Nos vamos a detener un minutito y no me pasa la diapositiva, pero de un nuevo tipo de liderazgo que requiere también de nuevas competencias, o algunas competencias que son ya conocidas, pero que adquieren nuevos contenidos. No sé qué pasó, que aquí se me trancó esta presentación. Disculpen. Es entonces voy a dejar de compartir, porque capaz que pueden relevarme en compartir la pantalla, porque no me funciona, digamos.
es un nuevo liderazgo que tiene ciertas características, de ser inclusivo, de ser distribuido, es decir, no está concentrado en una sola persona. Es más que hablar de un líder a nivel personal, hablamos, o de una líder, hablamos del liderazgo como competencia y como función en la organización, pero que a la vez sea colaborativo y flexible, para enfrentar estos retos que plantea la era digital. ¿Cuáles son las competencias clave que este liderazgo implica? Bueno, orientación a resultados, de manera de proveer visión y propósito a los equipos y orientar las estrategias y los procesos. Asertividad, tomar decisiones en contextos inciertos, desde una visión estratégica que permita anticipar e identificar las tendencias. Impacto e influencia, es decir, persuadir, incidir en las personas y los grupos de interés, construir redes y relaciones de confianza. Fundamentalmente innovación y creatividad, pero no solo a nivel personal, sino para crear las condiciones para que las personas, para que los equipos experimenten, aprendan, tomen riesgos en estos nuevos contextos y en los procesos de transformación digital. Y colaboración y empoderamiento, que es una competencia clave y crítica, porque la transformación digital necesita de estos procesos colaborativos, y un liderazgo que promueva ese trabajo colaborativo y el liderazgo distribuido en el equipo, es decir, la asunción de responsabilidades y el empoderamiento en los equipos. Inspiración, la motivación en la incertidumbre, es decir, el acompañamiento y la motivación en la incertidumbre, que las personas actúen por voluntad, no por obligación, que puedan autogestionar sus procesos y su trabajo, y como un tema crítico el desarrollo de personas y de equipos para favorecer el autodesarrollo, el aprendizaje y el desarrollo de las competencias colectivas de manera continua. Todo esto también en un escenario de competencias de adaptabilidad y resiliencia que vamos a abordar en los próximos webinars, y de cuidado de las personas y empatía, ¿no? O sea, para poder acompañar estos procesos de transformación. Básicamente estas son algunas de las competencias que vemos como críticas en estos procesos de transformación digital. Y en cuanto a los equipos, digamos, en los procesos de los equipos, cedo el paso a Julieta. Sí, que se atrancó. Gracias, Nina, gracias, Leo. Estoy tratando también porque también me quedé en esta, acá está, ya corrió sola. Muchas gracias, hola a todos. En cuanto a los equipos de trabajo siempre han existido, y que esta situación de la pandemia nos pone en una situación de ajustar y de desarrollar competencias que se adecúen a la distancia para los equipos virtuales, pero también los equipos en presencia. En ambos casos comparten estos equipos 4 características fundamentales. La primera, que tiene que ver con el propósito; la segunda, que tiene que ver con el gobierno, la gobernanza de estos equipos; la tercera son las relaciones, y la cuarta es el aprendizaje. Pero en relación con estos equipos, considerando que son equipos ágiles, respecto a estas 4 características, tenemos que considerar que el propósito y los resultados están alineados a los objetivos estratégicos de la organización. No solamente alinear, es decir, todos los integrantes del equipo tienen que alinear sus roles, sus tareas y sus procesos para llegar a resultados, sino que además estos resultados tienen que estar alineados, y los propósitos obviamente, a la estrategia de la organización, como recién lo indicaba Leo. Otra característica de los equipos ágiles es que no son muy numerosos, tienen que ser poca gente que les permita reaccionar rápidamente a los cambios, que les permita responder rápidamente a la demanda y a las necesidades.
Lo de competencias críticas, hay dos aspectos en competencias críticas. Por un lado está la comunicación que existe, pero también toda la relación que existe entre los integrantes del equipo, porque las relaciones sociales alimentan la confianza y alimentan la confianza entre los integrantes, pero además la confianza entre los integrantes y el líder. La confianza reemplaza el control. Ese es un aspecto muy importante que difiere de los equipos tradicionales. Es decir, la creación de confianza en todo lo que puede hacer el equipo y en todo lo que va a producir. Los equipos ágiles se configuran y se reconfiguran según las necesidades. Esto es otra característica de los equipos efectivos, que realmente realizan procesos y llegan a resultados en la medida en que pueden adaptarse rápidamente a las necesidades del contexto y no solo a las necesidades, sino también a las tendencias. Los equipos ágiles también son los que alimentan el aprendizaje individual y colectivo, ¿no? Se alimentan entre sí, pero además pueden identificar más fácilmente cuáles son sus brechas dentro del equipo y cómo pueden mejorar y superarlas y cómo se realizan la evaluación en función de los resultados, así como procesan la retroalimentación que le viene de los resultados y del líder y de los colegas integrantes del equipo. Hay un último aspecto que tiene que ver con lo que recién mencionaba Leo y Nina, la infraestructura tecnológica que requieren los equipos, no solo los equipos remotos, también los equipos presenciales o los equipos híbridos. Ahora estamos en la tendencia de que se vuelve al cara a cara en el trabajo, y se hace parte presencial y parte a distancia, pero en definitiva todos los equipos requieren de una infraestructura tecnológica, no solo como parte de la transformación digital, sino para poder compartir información, para gestionar la información y para poder comunicar esa información que va produciendo. Y por último, la arquitectura en red de los equipos, que los equipos se interrelacionan entre sí dentro de las organizaciones y con otros equipos por fuera de las organizaciones. Eso hace que se configuren y se reconfiguren. Esto es en términos generales. Vamos a dejarlos aquí y con esto tenemos un panorama general de la transformación digital y de cómo esto influye con la pandemia en el liderazgo y en el trabajo colaborativo. Te dejo la palabra, Verónica. Muchísimas gracias, Julieta, Nina, Leo. Muy interesante este encuadre conceptual que nos presentan, ¿no? De las características de los equipos ágiles, ¿no? Centrados, como bien nos han señalado, en los propósitos, la gobernanza, las relaciones y aprendizajes. Muchas gracias por esta presentación. Y justamente ahora a continuación vamos a pasar a las experiencias para ver cómo diferentes organizaciones justamente vienen desarrollando este tipo de competencias que nos han señalado. Así que déjenme presentarles la primera experiencia, que es de la Corporación Nacional de Desarrollo de Uruguay. Ellos nos van a presentar la experiencia del uso de metodologías ágiles para la gestión de proyectos y afrontar nuevos sistemas de trabajo y competencias. Va a estar a cargo de Rafael Laureiro. Él es gerente del área de proyectos y servicios en la Corporación Nacional para el Desarrollo de Uruguay. Es licenciado en Economía en la Universidad de la República, máster en Planificación Energética por la Universidad de Sao Paulo
y tiene una diplomatura en gestión de proyectos en modalidad ágil por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Y lo va a acompañar Paula Bedaras. Ella es directora de la consultora BK, coach en, me imagino, metodologías ágiles y entrenadora en la metodología Scrum. Bienvenidos, Rafael y Paula. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy acá tratando de compartir la pantalla. Ahí. Sí, los temas técnicos ocurren siempre. Ninguno nos tenemos que preocupar, porque nos pasa todos los días, ¿no? Así que... Bueno, un gusto estar acá con ustedes y compartir esta experiencia que tuvimos con Paula y con Ana de la consultora BK en CND. Tenemos pocos minutos, así que voy a ir rápido. Yo les pido que si tienen preguntas o consultas, lo hagan por el chat, que nosotros vamos a ir respondiendo y después nos vamos a ir reservando algunas para el final. Entonces, un poco la idea es contarles, primero, qué es la CND, porque no todos conocen lo que es la Corporación Nacional para el Desarrollo. Somos una organización pública de derecho privado, que tiene ya unos 30 años, y que a lo largo de estos 30 años ha ido cambiando su objeto, y hoy fundamentalmente se trata de gestionar contratos de obra pública, ¿sí? Esos contratos de obra pública los gestiona algunos por sí misma, y otros a través de empresas propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo. De lo que les voy a hablar ahora es de una experiencia que refiere a las obras que gestiona directamente, a los contratos de obra, mejor dicho, que gestiona directamente la Corporación Nacional para el Desarrollo, que son en su gran mayoría obras de arquitectura, y que son contratados por clientes del área educativa, el área cultural, la salud, distintos organismos públicos que nos piden que les gestionemos sus contratos de obra, y en los últimos 10 años hemos gestionado más o menos unas 1000 obras. ¿Cómo empieza esto? Bueno, ustedes saben, este organismo es un organismo público, pero que no tiene presupuesto público, por eso es que está dentro del ámbito privado, y entonces vive de la venta de servicios. Eso obviamente genera siempre una presión hacia buscar formas de mejora, porque si no hay mejoras, si nos estancamos, si no evolucionamos, digamos, entonces perdemos clientes, perdemos razón de existir, y la propia existencia de la organización se pone en duda. Entonces, en ese proceso de búsqueda de mejora, hicimos internamente con todo el equipo de trabajo un diagnóstico buscando causas de algunos problemas que detectamos. Y entonces un poco las conclusiones a las que llegamos fue, esto de gestionar contratos de obra no es la gestión de un documento escrito como puede ser pensado un contrato, sino que es la gestión de algo complejo, ¿sí? Que incorpora, por un lado, todo un mundo que es el cliente, que no es, por ejemplo, la autoridad de por ejemplo, de la Administración Nacional de Educación Pública que nos contrata, sino que es un corpus complejo donde se encuentra desde la niña que va a la escuela, la maestra, el personal de limpieza, los padres, los docentes, todos esos pueden ser englobados dentro de lo que es cliente. Y después un proveedor que es una empresa con la cual nosotros contratamos la obra, pero que a su vez esa empresa tiene subcontratos, tiene proveedores de materiales, que pueden ir de empresas locales e incluso muchas veces empresas chinas que producen materiales que son fundamentales para que la obra cumpla con sus objetivos. La gestión de todo esto implica gestionar deseos, expectativas y una cantidad de cuestiones relacionadas con los clientes que van a ir impactando a lo largo de la vida del contrato y van a ir generando cambios. Esto nos impacta entonces en el concepto de planificación, o sea, el cambio forma parte del proyecto. Entonces la planificación tradicional en la cual uno se fija una meta y traza una ruta y después a lo largo del camino de la ruta va evaluando cómo se aparta de esa ruta y dando explicaciones de por qué, y ahí viene la parte de control y seguimiento, queda un poco como puesta en duda, en el sentido que incluso hasta el cumplir esa meta fijada al inicio, puede ser contraproducente, en el sentido que en el camino va generando o descubriendo que se genera más valor cambiando la meta original.
Y el estar siempre dando explicaciones de por qué te apartás de algo que obviamente te tenés que apartar, aparte de una pérdida de tiempo, es algo inconducente. Entonces ahí se nos generó como había toda una cantidad de esfuerzo dedicado a dar cuenta de por qué nos apartábamos de algo que no tenía sentido no apartarse. Y en cuanto al liderazgo, también estaba el tema de, en este entorno de cambios, ¿sí?, cómo una organización jerárquica, cómo aprovecha los conocimientos de las personas, las capacidades de las personas y la información que cada uno tiene, que en realidad la información está diseminada a lo largo de toda la organización, para generar valor, para potenciar la generación de ese valor. Y entonces ahí también la forma tradicional de liderazgo estaba un poco como foco, como una de las causas de los problemas que teníamos. Y en este sentido, la productividad, o sea, la búsqueda de la productividad es siempre, digamos, generar más valor con menor costo, es siempre un objetivo. Y para eso el tema del trabajo en equipo era importante. Y la digitalización era como una salida o como algo que nos puede ayudar en eso. Entonces, este gráfico que estoy poniendo acá es para mostrarles el sector de la construcción, cómo está en comparación con otros sectores, ¿sí? Esto es a nivel mundial, y lo que vemos es que el sector de la construcción es de los menos digitalizados de los sectores de la economía, ¿sí? Esta no digitalización no quiere decir que el sector no requiera mejoras en productividad. Acá tenemos una gráfica que es para Uruguay, y tenemos, pero en realidad pasa un poco en todo el mundo, los niveles de productividad en los últimos años han aumentado en casi todos los sectores, salvo en el sector de la construcción, que se mantiene bastante constante, e incluso en los últimos años, de acuerdo a la Cámara de la Construcción del Uruguay, ha habido una baja en los niveles de productividad. O sea que esos problemas que nosotros veíamos en nuestra organización, en realidad se extienden hacia todo el sector de la construcción. Entonces, frente a esta situación dijimos, bueno, vamos a hacer un cambio en la forma de gestionar y vamos a pasarnos a una gestión de metodologías ágiles. Entonces ahí le voy a pedir a Paula, que formó parte de la consultora, que nos cuente un poco cómo fue la implementación, sobre todo de esta metodología que es Scrum, que fue la que elegimos para aplicar en CND. Bueno, como coach, Ana y yo tuvimos el honor, ¿sí?, de facilitar la implementación del framework del marco de trabajo de Scrum en CND. De esta forma, la gerencia de Rafael pasó a organizarse en equipos autogestionados, empoderados. Está muy en línea con lo que se habló en la experiencia anterior, ¿no? Entonces, dentro de este equipo que transformamos en un equipo de alta performance, se formaron células, ¿sí?, de arquitectura, de control de gestión, de proyectos. Y la verdad que esto implicó un cambio de mindset radical, ¿no? Esta formación de equipos multidisciplinarios, autogestivos, horizontales, ¿no?, donde ya nadie le dice a nadie qué tareas tiene que hacer, ¿no? Esto da un poco de pánico, pero cada miembro de estas células define sus propias tareas, pensando en qué puedo aportar, qué puedo hacer para cumplir con nuestros objetivos. Trabajar de esta manera requiere que el equipo tenga dos tipos de líderes servidores. Uno que transmita la estrategia, ¿no?, hacia dónde vamos a ir y cómo vamos a agregar valor, ¿no? Y otro que facilite todo el proceso, que se enfoque en cómo vamos a trabajar mejor, que resuelva los impedimentos del equipo, que potencie al equipo. ¿Me están escuchando? ¿Sí, no? Me escucho un ruido. Bueno, y ustedes se preguntarán por qué Scrum, ¿no? Está demostrado que Scrum es el único marco de trabajo que nos permite implementar los principios de la agilidad de forma disciplinada, ¿no? De tal forma que podamos enfocarnos en cumplir con los objetivos estratégicos de la organización, a la vez promoviendo el trabajo en equipo donde todos podamos aportar lo mejor de nosotros mismos como profesionales y a la vez generando innovación, promoviendo la inteligencia colectiva.
Pero todo esto es posible si empoderamos a nuestros colaboradores, si pasamos de ese modelo de control y comando y control, a un control empírico, basado en 3 pilares fundamentales: la transparencia, la inspección y la adaptación, ¿sí? De esta manera la gestión pasa a estar enfocada en las personas, en las interacciones entre las personas, ¿sí? Generando un ambiente colaborativo que mejora los resultados, pero también mejora el clima laboral. ¿Rafa? ¿Estás muteado, Rafa? Seguís muteado, tenés una pantalla verde. ¿No nos pasa esto todos los días en el Zoom de los diarios? Bueno, ahora sí, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Bueno, no sé qué armé un lío ahí. Bueno, un poco la idea es, nos quedan unos minutitos, contarles, después de este proceso que contaba Paula, qué conclusiones o cómo lo valoramos esto que vivimos, y está muy conectado con lo que decía Leonard y lo que decían Nina y Julieta. O sea, yo destaco, lo primero destaco como esa cuestión del aprendizaje. O sea, generar un marco donde se genera un sistema de aprendizaje sistemático en la organización y donde se aprovecha los conocimientos de todo el mundo, ¿sí? Y donde se trata de buscar mejoras sistemáticamente, ¿sí? No como teníamos antes, que era cada tanto hacíamos un evento como para buscar mejoras. No, esto se traduce en una cosa como aprender a aprender, o sea, como una organización que aprende a aprender. Eso me parece como sumamente importante. Lo otro del trabajo colaborativo, que está muy relacionado con lo que decían Nina y Julieta, en el sentido de trabajo colaborativo no es trabajar juntos, ¿sí? Implica toda una forma de que cada uno aporte, lo que decía Paula, o sea, cada uno sabe qué es lo que puede aportar, y implica tener esas capacidades como para que la gente se anime a aportar, que ponga de su conocimiento, sus ganas, su tiempo. O sea, es una forma diferente a la que estamos acostumbrados, donde el jefe dice lo que hay que hacer, ¿sí? O sea, nos aprovechamos, o la organización se aprovecha de lo que cada uno considera que puede aportar en el trabajo. Eso motiva a la gente y además genera mejores resultados. Eso no se logra sin un cambio en el liderazgo, y eso es fundamental, que era lo que decía hoy Nina, que hay que hacer un cambio de chip en la cabeza con respecto a lo que es el líder, ¿sí? Y estos 2 liderazgos de los que hablaba Paula son fundamentales. O sea, el líder, en primer lugar, tiene que generar el clima de trabajo que permita esa seguridad psicológica, como para innovar, como para arriesgar, como para sugerir cosas. Algo que parece muy simple, pero que en realidad en las organizaciones tradicionales no existe. Ese clima, cuando existe una estructura jerárquica, es muy difícil. Entonces, manteniendo la estructura jerárquica con un sistema de trabajo distinto, uno puede cambiar la forma de generar valor en una organización. Lo más difícil es cambiar la cabeza de los líderes. Después, el tema de planificación y gestión del riesgo, también, eso es, evidentemente se van a fijar metas, pero el asunto es ir haciendo pasos cortos, evaluando y decidiendo. Y la gestión de los clientes y proveedores también es importante, porque en realidad la cadena de valor no somos nosotros, la cadena de valor integra a los otros 2 corpos. Entonces hay que incorporarlos en el sistema. ¿Cuáles son los desafíos que nos quedan por resolver? Uno, justamente, incorporar a los clientes y a los proveedores en el trabajo colaborativo, ¿sí? O sea, que ellos puedan aprender con nosotros y enseñarnos y mejorar y generar valor. O sea, incluirlos a ellos en la generación de valor. Lo mismo, buscar formas de incorporar a los stakeholders. O sea, a toda esta gente que con su mirada nos puede aportar y mejorar el producto de nuestro trabajo. Y por último, lo que tenemos como gran desafío es generar con esos proveedores contratos colaborativos. O sea, que esta metodología quede plasmada en el contrato, ¿sí? En lo formal. Esos serían como los desafíos actuales. Lo que no quiere decir es que no vayan a seguir nuevos desafíos.
Entonces, por aquí terminamos, les doy muchas gracias y cualquier pregunta, observación que tengan, no se limite a hacerlo. Ahí hay una pregunta que nos quedó en el chat, que creo que es más para vos, Rafa, que no sé si hay tiempo ahora, los moderadores dirán, que habla... Una estación de preguntas, sí, luego las resolveremos. Después las Ok, resolvemos. perfecto, gracias. Muchísimas gracias, Rafael, Paula, sin duda una experiencia muy interesante la del CND. Les reitero que pueden ir haciendo efectivamente sus preguntas en el chat. Y luego vamos a tener una estación propiamente para absolver la mayor parte de ellas, sin duda alguna. Ahora, sin más, quiero presentar la segunda experiencia, que es la de la organización El Abrojo y SISU, también de Uruguay, que nos presentará una experiencia de competencias para la transformación digital en las pymes. Y va a estar a cargo de Silvia Sarasola. Ella es psicóloga con especialización en el área laboral social de la Universidad Católica del Uruguay y tiene un magíster en diseño, ejecución y dirección de proyectos de la Universidad Europea del Atlántico. Tiene una amplia experiencia en la elaboración de perfiles ocupacionales y diseño curricular por competencias y justamente trabajó con El Abrojo en el diseño curricular, la planificación didáctica, elaboración de materiales para un curso de transformación digital para pymes. Y la va a acompañar Alexis Barbita. Él es ingeniero en informática de la Universidad Católica de Uruguay, con estudios en el Sofigate de Finlandia sobre desarrollo de la digitalización en un MBA de la Universidad de Montevideo. Él tiene amplio conocimiento en estrategias de digitalización y transformación digital en muchos sectores. Ha sido consultor senior de SISU Digital, brindando servicios de capacitación y consultoría para acompañar justamente a las empresas en este proceso de transformación digital y actualmente es consultor senior en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP del Uruguay. Es responsable de implementar la hoja de ruta digital y estrategias de TI dentro del proceso de transformación digital del instituto. Bienvenidos Alexis y Silvia. Hola Verónica, bueno, muchas gracias. Bueno, queremos presentarles con Alexis, bueno, en nombre de un equipo que, como decíamos, está formado por 2 instituciones, que un poco con lo que planteaba Leo me parece importante aclarar, una ONG, Asociación Civil El Abrojo, y una empresa privada, que es SISU Digital. Bueno, nosotros somos parte de un equipo, el equipo central, bueno, también está Pedro del Prato, Sandra Ojeda, Ramón Barbita, Roberto Sierra, Daniela López, ¿sí? Entonces, bueno, queremos compartirles un poco la experiencia y que después ustedes puedan hacer preguntas. Voy a compartir pantalla. Ahora sí. Bueno, la experiencia que queremos contarles es la experiencia de capacitación virtual por competencias en un curso de transformación digital para pymes que fue elaborado en base al modelo SBT, cuyo autor es Alexis Barbita, que después va a empezar a explicarles un poco más del modelo. La experiencia, bueno, como les decíamos, fue un curso, el tema es la transformación digital y algo importante, según el modelo de transformación inteligente del negocio, SBT, que les va a presentar Alexis, este curso estuvo y está dirigido, se está haciendo en este momento la segunda edición, dirigido a dueños y responsables de pymes de Uruguay. Y este curso se realiza en el marco de un llamado del área empresas de INEFOP, ¿sí? Entonces, enmarcada un poquito la experiencia, antes de empezar a contarles, queremos contarles una historia que en realidad está basada en una historia real, ¿sí? Bueno, resulta que había una vez un director de ventas, que le reclama al gerente de ventas que tiene un liderazgo autoritario y que todo el trabajo que hace es individualizado, que no hace trabajo en equipo. El gerente de ventas se queda pensando unos segunditos, ¿no? Dice, ya, para América Latina vamos en traducción simultánea. Ya está, el
el problema es que no tengo una mesa redonda de trabajo en mi oficina, por eso no puedo hacer trabajo en equipo. No se diga más. Raudos y veloces, la empresa enseguida manda a comprar una mesa redonda con las sillas correspondientes, cumpliendo con todos los protocolos. Y bueno, llega la mesa redonda a la empresa, el gerente de ventas obviamente feliz, ya está solucionado el problema, llama a todo el personal de su área, los hace sentar alrededor de la mesa. ¿Y qué es lo que pasa? Los hace sentar alrededor de la mesa, él se para enfrente a todos y de a uno va empezando a darles órdenes a cada uno de lo que tienen que hacer. Moraleja de la historia, el problema obviamente no era la mesa. Entonces, esta historia que les puede parecer un poco, hasta puede parecer que no es real, y les digo de verdad que es real, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la transformación digital? Contemos el backstage, los entretelones de todo esto. Resulta que el objetivo estratégico era aumentar la clientela, ¿tá? Y tener un público específico que eran los jóvenes que quieren una cosa distinta. Entonces se precisaba una cultura organizacional, como decían Julieta, Nina y Leo, una cultura organizacional de trabajo en equipo y de liderazgo facilitador, de liderazgo colaborativo. Entonces, ¿qué pasa con la empresa? Una de las estrategias puede ser la reacomodación de las instalaciones físicas de la empresa, de concepto abierto, ¿no? De todas las oficinas con comunicación. Y dentro de una de las estrategias que era la reacomodación de instalaciones, una de las herramientas era la mesa. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Un poco lo que pasó acá que puede parecer ridículo. El problema no era la mesa, ¿tá? Pero todo se centra ahí. Entonces empezamos diciendo, bueno, lo que falta es la mesa, y después vemos cómo se soluciona el resto. Y en realidad ahí no solucionamos nada. ¿Y por qué empezamos con esta historia? Porque muchas veces lo que termina pasando en los procesos de transformación digital es algo muy similar. Voy a retomar lo que dijo Leo al principio. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces pensamos transformación digital igual tecnología. Y es un proceso que es mucho más complejo, que se los vamos a ir explicando. Entonces, si esta misma historia de la mesa la trasladáramos a la transformación digital, ¿qué tendríamos? Objetivo estratégico, aumentar la clientela, la cultura organizacional que necesitamos sigue siendo la misma, liderazgo colaborativo, trabajo en equipo, liderazgo facilitador. Una de las estrategias que vamos a adoptar es la transformación digital. Y dentro de la transformación digital, una herramienta va a ser alguna herramienta para videoconferencias, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Acá vamos a algo muy, muy simple, que es la videoconferencia. Pero piensen a veces cuando decimos, precisamos un CRM, precisamos, no sé, invertir en tecnología, entonces empezamos pensando en la tecnología, y nos olvidamos que en realidad lo central era el objetivo estratégico, y lo central era qué cultura de organización necesitamos y qué competencias personales, grupales, institucionales, y un poco como decía Rafael recién, también interinstitucionales, porque tenemos que ver toda la cadena de valor. Entonces, ¿cuáles son las competencias que necesitamos desarrollar para cumplir con el objetivo estratégico primero, y para dar marco a esa cultura organizacional que precisamos? Vuelvo a decir, esta historia que escuchada así puede parecer ridícula, en realidad si nos ponemos a pensar, hasta en la vida personal nos pasa, ¿qué es lo que preciso? Algo de tecnología y me va a solucionar. No, ese es el último paso y es una parte de todo este proceso. Entonces, ahora sí, varias moralejas. La transformación digital no es un objetivo en sí mismo. ¿Ah? La transformación digital es una estrategia, ¿ah?, para la transformación del negocio.
Entonces, eso es un concepto bien importante, ¿sí? La transformación digital contribuye a generar capacidades y por lo tanto hay algo imprescindible y es: las personas son el foco y son el motor que mueve esta estrategia de transformación digital. Por otro lado, la transformación digital genera una gran cantidad de información y de datos que a veces sabemos que hasta nos puede abrumar. Pero ¿qué es lo esencial de eso? Es cómo transformar esos datos en valor agregado para la organización y para el objetivo estratégico de la organización. Y por último, retomando, vuelvo a decir lo que dijo Leo al principio y lo que hemos tratado de transmitir, la tecnología es el catalizador de la transformación digital a través de diferentes herramientas digitales. Pero cuando hablamos de transformación digital, no todo es tecnología. Probablemente a ustedes les pasa también que las cámaras les pueden tapar la partecita de la derecha, así que los invitamos a correr las cámaras. ¿Por qué? Porque estas conclusiones que sacamos de esta pequeña historia, como diría Mafalda, y cambiando un poquito la frase, cualquier coincidencia de estos cuadrantes con el modelo SBT que les va a presentar Alexis no es pura coincidencia. Así que bueno, Alexis, te invitamos a presentar el modelo SBT. Muchas gracias, Silvia. Buenos días, buenas tardes a todos, todas. Bueno, como decía Silvia, estas moralejas no son ni más ni menos de los 4 pilares del modelo SBT. El modelo SBT, Smart Business Transformation, es una metodología para la gestión efectiva y consistente de la innovación para dar valor agregado al negocio y ayudar a crear esas capacidades necesarias que precisan las organizaciones para transitar un proceso de transformación digital. Lo que hablaba hoy Leo, de que esta es una tecnología que de alguna manera busca mitigar ese riesgo o acompañar, alinear a las empresas a tomar este camino, ¿no? Que es un gran desafío. Entonces, los objetivos básicamente de este marco de la metodología es generar una visión única del negocio, que todas las áreas estén alineadas a esto, generar una cultura empresarial que yo le llamo que esté en sintonía digital, generar un marco digital de procesos donde el dato constituya una generación de valor importante y generar una innovación sustentable. Los 4 pilares se refieren a la estrategia, ¿sí? A la estrategia del negocio, estar alineado a eso, el talento digital, que es el conjunto de capacidades digitales que tienen las diferentes organizaciones, gestionar los procesos de manera eficiente y dar valor a los datos, y por último la tecnología. La tecnología, yo siempre digo que es un 20% de la transformación digital. Para mí el término digital está de más, esto es transformación de negocio, estamos hablando, y el resto es estrategia, talento digital y es procesos y datos. Muchas veces las pymes que vienen a estos cursos que estamos dando en colaboración con el Abrojo, vienen con el objetivo, quiero para estar más en redes, quiero implementar un CRM, y cuando terminan el curso, ya en las primeras clases van haciendo el clic, diciendo, oh, se dan cuenta, esto no es lo que yo vine a buscar, pero me va a generar y me está generando mucho valor para el negocio y me estoy dando cuenta cómo mi negocio tiene que atacar este tema de la transformación digital. Si querés, Silvia, podemos pasar a la próxima slide. Entonces, ¿cómo hacemos para implementar la transformación digital? Esto es un gran desafío y la metodología presenta 4 etapas para ello, ¿sí? Entonces, muchas veces seguramente han escuchado hablar de todo esto, de lo maravilloso que es la transformación digital, pero lo que hemos visto, especialmente en las pymes y en cualquier tipo de organización, no importa el sector ni el tamaño, es que no se entiende muy bien cuándo las empresas y cómo tienen que vivir este proceso. Y ese es el tema de que uno de los mayores riesgos es esto de que las empresas no están alineadas a esto, y la metodología esta busca justamente generar ese marco para transformarlas. Entonces, ahí tenemos 4 etapas en la metodología. Cada una de ellas dirigida por una pregunta. La primera es el por qué, o sea, ¿por qué es importante para las pymes? Es importante que entendamos por qué
es la sensibilización, ¿no? ¿Por qué necesitamos entrar en este proceso? Los riesgos que tenemos de no hacerlo y qué beneficios aportaría para mí, para mi empresa, esta transformación. Luego el diagnóstico, o sea, ¿dónde está ubicada mi empresa en este contexto digital? ¿A qué grado de digitalización tiene mi empresa? Y para poder que eso sirva de base de comenzar el proceso. Luego el qué significa qué puedo hacer para no perder tiempo y subirme a esa ola digital, o sea, desarrollar un plan de acción para poder ordenado, o sea, la metodología da un plan de acción, tiene que ser ordenado, marcado en el tiempo, estos son procesos largos, y que de alguna manera también tiene que marcar prioridades, generando las acciones más inmediatas debieran ser acciones simples, de gran impacto, cosa que veamos en forma tangible los resultados lo más pronto posible. Y luego viene el cómo. El cómo tiene que ver con la sustentabilidad, cómo construir una pyme digital exitosa en el tiempo y en esto de que esto es un proceso cíclico, de que tenemos que volver siempre al origen, de volver al diagnóstico y cada tanto chequear de nuevo nuestro grado de madurez digital y volver a generar estos ciclos de acción y de sustentabilidad, el qué y el cómo nuevamente. Bueno, ¿cómo fue el curso? Ahí un poco, Silvia, en la siguiente slide, planteamos que lo que hicimos fue en el curso, mapeamos las etapas del modelo SBT a los diferentes módulos del curso. Entonces generamos un curso con 4 módulos basados en estas etapas, y en cada uno de ellos fuimos usando herramientas colaborativas, diferentes técnicas, y tenemos para mostrarles algunos ejemplos de ellas. Entonces, el módulo 1, en la parte de sensibilización, el por qué, buscamos a través de tormentas de ideas, de diferentes colaboración o participación activa de las personas, de los alumnos del curso, de las diferentes empresas, que comprendieran qué es y qué no es la transformación digital, que la transformación digital no es implementar un sistema y poder ver para qué me sirve, sin fijarme primero si realmente mis necesidades son esas o mis requerimientos son esos, visualizar los potenciales beneficios, identificar riesgos, o sea, fuimos haciéndolos trabajar para que ellos aportaran y en base a sus experiencias pudieran ir identificando estos conceptos, ¿sí? Hasta terminar de aceptar que la importancia de la transformación digital como un proceso principal para la mejora de la gestión empresarial. La segunda etapa, o el segundo módulo del curso, tiene que ver con el diagnóstico, ¿dónde estamos parados? Y para eso, junto con el Abrojo, elaboramos un formulario de chequeo digital, donde ese chequeo da como a vista de pájaro de alto nivel, cuáles serían el estado de mi empresa en 6 dimensiones de la metodología, ¿sí? Y esto tiene que ver con tecnología, tiene que ver con utilización de herramientas digitales, con cultura empresarial, con procesos y datos, con la parte de talento digital y también lo que tiene que ver con foco en el cliente. El tema de foco del cliente es fundamental a la hora de empezar a comenzar de este proceso de transformación digital. Y otra cosa importante que no me quería olvidar de comentar respecto a la presentación anterior de Rafael, el tema de esto de que la transformación digital lo que hace es dejamos de vernos, cada empresa deja de verse internamente, su ecosistema interno, y pasa a verse interactuando con ecosistemas externos, digitales, y esos ecosistemas externos tienen que ver con clientes y tienen que ver con proveedores. Y ahí está muchas veces el kit de dónde podemos empezar a generar estos procesos. La etapa 3, el módulo 3, tiene que ver también, siguiendo con el módulo 2, otra herramienta que usamos en el diagnóstico es el modelo Canvas, ustedes seguramente lo conocen, y esto es, para las empresas fue algo magnífico en el sentido que una vez que tienen el diagnóstico digital, pueden en el modelo Canvas empezar a determinar mejoras que ellos piensan necesarias, no solamente mejoras desde el punto de vista tecnológico, mejoras desde el punto de vista de esas 4 pilares que vimos de capacitación, mejoras de capacitación, mejora de procesos, de datos, de estrategias, y luego esto nos lleva al tercer módulo, que es el plan de acción. Y el plan de acción tiene 2 herramientas fundamentales. Una es la red de dependencia de beneficios, donde esas mejoras que nosotros identificamos en el Canvas
aseguramos que estén alineadas a los objetivos estratégicos de la empresa. Entonces, tenemos los objetivos por un lado, identificamos qué beneficios queremos a través de esos objetivos, y a través de esta red linkeamos todas las mejoras a esos beneficios. Y de esta manera nos estamos asegurando que lo que hagamos genera valor para el negocio. ¿Por qué genera valor para el negocio? Porque está asociado a los objetivos estratégicos. Y con todo esto lo que generamos es un plan de acción, que es la otra herramienta que usamos aquí, donde el plan de acción se centra en el proceso, en el macro proceso de la empresa, determina estas mejoras, las alineas a diferentes objetivos específicos y le da un marco de tiempo. Le da un marco de tiempo y también le da un marco de dónde y cuándo podemos hacerlos y en qué etapa del proceso lo vamos a hacer, ¿sí? Y por último tenemos el crecimiento. El crecimiento es cómo vamos a gestionar toda esta gama de proyectos y mejoras. O sea, tenemos que tener un portafolio de proyectos y mejoras que en forma cíclica los vamos a ir alimentando, y esto hay que hacerlo en todo momento mirando la foto total de la empresa. En todo momento tenemos que estar chequeando la estrategia de la empresa, si no hay que cambiarla, el contexto externo cambia, nosotros tenemos que adaptar nuestra estrategia, y de alguna manera esto lo vamos a tener que estar repitiendo a lo largo del tiempo y aplicando la misma metodología. Bueno, un poco esto, en forma rápida les quise presentar metodología. Estamos con Silvia, con el Abrojo, estamos trabajando en esto y abiertos a cualquier tipo de consultas o dudas que puedan tener. Muchas gracias. Ahora continúa Silvia, para concluir. Bueno, para terminar, primero, un poco si quieren probar algunas de estas herramientas del módulo 2, cuando, bueno, las ponencias quedan colgadas en la página web, y allí está el enlace para que puedan entrar y hacer el cuestionario de chequeo digital, para que puedan probarse también en sus propias organizaciones. Eso queda abierto para que puedan ver sus resultados. Bueno, y un poco es una experiencia que realmente es fascinante, que realmente atrapa. Lo que queríamos centrarnos en este caso es en los desafíos que hemos visto y que estamos empezando a implementar en lo que tiene que ver con el desarrollo de competencias. Entonces, primero vimos la necesidad de hacer un cruce entre competencias laborales y competencias digitales, y empezamos con la clásica clasificación del Dr. Mertens del 97, básicas, transversales y específicas, y a partir de ahí vamos haciendo el paralelismo y el cruce entre las competencias laborales y digitales, y vamos profundizando cada vez más. Y eso incluye, obviamente, el trabajo en equipo en entornos digitales. Otra cosa que vimos que es fundamental es la identificación de perfiles por competencias para la transformación digital. Por un lado, el líder de la transformación digital para el nivel estratégico, el gestor o facilitador de la transformación digital a nivel táctico, y el promotor de herramientas digitales a nivel operativo. Puede pasar que ustedes digan, mi empresa es chiquita, soy yo solo o soy dos personas. Bueno, acá no es tanto hablar de personas, sino hablar de perfiles y de roles. Puedo ser una persona, puedo ser dos personas en mi organización, pero los roles en la transformación digital, estos perfiles que decíamos siempre van a estar presentes, y se requieren capacitaciones adaptados a cada uno de esos perfiles en los 3 niveles. Y después estábamos viendo, cuando hablamos del trabajo del futuro, que se nos vino hoy con la pandemia, la cantidad de perfiles ocupacionales que van surgiendo asociados a las necesidades de transformación digital. Bueno, esto de la creación de diferentes niveles de capacitación según los distintos perfiles, lo que nos ha dado como mucho resultado es la capacitación a través de cápsulas, lo que tiene que ver con el microlearning, los módulos flexibles, también retomamos la metodología del Dr. Mertens, y bueno, y la gamificación también asociada al proceso de capacitación. Esto solo como algunos de los desafíos y el avance. Y bueno, simplemente como conclusión, nada se pierde, todo se transforma. No es empezar de cero. Muchos de los que estamos acá conocemos a Marta Pacheco, que siempre decía, y termino con esa frase, por favor, no nos inventemos la rueda, simplemente aprendamos de lo que ya está y demos un nuevo paso. Muchas gracias, y después contestamos preguntas.
Muchas gracias, Silvia, Gracias. Alexis. Muy interesante experiencia que nos han compartido. Todos hemos aprendido entonces sobre esta metodología del SBT. Así que excelente tenemos. Les recuerdo a todos ustedes que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Ahora vamos a tener después de una tercera experiencia, una rueda de preguntas. A continuación, entonces, quiero presentarles la tercera experiencia, que es de Radio Corporativo de México, Radio Corporativa. Ellos nos van a presentar los retos de la comunicación corporativa en la era de la transformación digital, y esta presentación va a estar a cargo de Angélica Varela. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con una maestría en Administración por la Universidad del Valle de México. Tiene más de 20 años de experiencia en el manejo de comunicación empresarial y formación laboral a nivel de Latinoamérica. Ha sido responsable a través de su empresa Radio Corporativa de la transmisión de canales de audio y capacitación digital para importantes compañías. Desde hace más de 20 años ha sido conferencista, consultora e instructora en comunicación y desarrollo de negocios. Bienvenida, Angélica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí formar parte de este evento. La verdad es que estoy muy entusiasmada de escuchar a Silvia, a Alexis, a Rafael y bueno, a todos los que han participado, porque verdaderamente todo lo que han comentado coincide en lo que yo veo, con lo que yo veo todos los días con los corporativos. Me gustaría mucho, no sé si tuvieran ahí el video de Radio Corporativa, que lo pudiéramos poner como preámbulo a la presentación que tengo aquí. No sé si lo tengan listo. Muchas gracias. Gestión de contenidos. Experimentada mesa editorial. Oportunidad y pertinencia de información. Locución de primera calidad. Responsabilidad social de contenido. Prioridad de transmisión para la mejora social de México. Radio Corporativa. Dale voz a tu marca. Y eso es precisamente a lo que nos dedicamos desde hace 12 años. La verdad es que Radio Corporativa nació de un sueño y se los comparto. Yo durante más de 20 años me he dedicado a la comunicación corporativa y coincidentemente mi esposo es productor radiofónico y en una charla, bueno, pues fusionamos nuestras pasiones y llevamos 12 años precisamente transmitiendo para grandes corporativos, Coca-Cola FEMSA, Mondelez International, Colgate, Grupo Danone, y la verdad es que ha sido una enorme experiencia, sobre todo en este año 4 meses, que hemos tenido un gran aprendizaje. Hemos visto cómo las compañías han implementado todas estas herramientas que nos comparte precisamente Silvia, Rafael, dentro de sus corporativos. Y sí les tengo que ser muy franca, porque lo he vivido de cerca. Muchas de estas estrategias se han implementado a base de prueba-error. ¿Por qué? Porque, como bien decía Alejandro Melamed, un experto en ciencias económicas, que todo es un experimento, ¿no? Hoy día nosotros vivimos muchas de las situaciones que nunca habíamos vivido y nos pone a prueba. Entonces las organizaciones, muchas de las estrategias que implementaron, sobre todo al inicio de la pandemia, fue también pues a base de prueba-error. Entonces, bueno, sin más preámbulo, les voy a compartir mi presentación, que sí es importante que retomemos cuál es el objetivo de esta experiencia y son los retos de la comunicación corporativa en la era de la transformación digital, que hemos estado muy de cerca Radio Corporativa, desarrollando canales específicamente de audio ambiental, y bueno, al principio y después cuando ya nos encerraron en casa, pues obviamente estrategias digitales de streaming de audio y algunos de video, de audiovisual, y gracias a eso, a estar muy de cerca con estos grandes corporativos, nos hemos dado cuenta de cuáles son estos retos de la comunicación. Y si me lo permiten, voy a compartir, déjenme porque creo que ya se me trabó esto tantito, ya ahí va. ¿Cuáles son algunas de las necesidades? Y precisamente coincidiendo con lo que comenta, bueno, pues los anteriores colegas de las experiencias, hay que identificar que existe un antes y un después del COVID-19, ¿no? Todos hemos estado, pues sí, viviendo experiencias
circunstancias que nos llenan de incertidumbre, inclusive de emociones muy negativas. Vamos a reconocer que muchos de los colaboradores dentro de las organizaciones, inclusive nosotros, hemos experimentado sensaciones que nunca habíamos experimentado, de incertidumbre, de preocupación, de ansiedad, y las organizaciones realmente esto era el punto más importante que les preocupaba. Entonces hay que reconocer que la organización se mueve, y creo que todos estamos en la misma línea, se mueve de forma distinta antes y después del COVID-19. En este momento, 2021, a la mitad del 2021, hay que reconocer precisamente que el colaborador es el protagonista de todas las decisiones a nivel organizacional, ¿no? Decía precisamente Silvia, inclusive Rafael, ¿no? Donde el colaborador necesita ser empoderado. No tengamos miedo, precisamente, yo siempre se los digo a mis clientes, no hay que tener miedo de empoderar a nuestro colaborador. El colaborador hoy día va a exigir más. Eso es un hecho, ¿eh? Nosotros, como colaboradores, exigimos más. Exigimos sentirnos cuidados por parte de la compañía, exigimos que nos faciliten nuestra vida, y fíjense, no solamente a nivel profesional, sino también familiar y personal, ¿no? En donde ahí debe intervenir precisamente la organización. Exigimos sentirnos parte de la compañía, sentirnos cerca inclusive de nuestros jefes, y eso es algo indispensable. Por eso, todos los que nos dedicamos a hacer comunicación corporativa, estrategias de comunicación corporativa en empresas, debemos garantizar tener una gestión de comunicación y favorecer la gestión organizacional de manera integral, en unos 360 grados. El poder dominar todo lo que ocurre en cada área y de una manera muy sutil poder revisarla y controlarla. ¿De acuerdo? Y no solamente es considerar las necesidades del colaborador, sino también pues del comité ejecutivo de la alta dirección. Nunca hay que olvidarnos de esto. Los que dan asesoría, ahorita escuchaba precisamente a Silvia, a Rafael, a Alexis, a Paula, pues obviamente los clientes nos exigen valor de negocio, y debemos tener muy en cuenta, nosotros que hacemos estaciones de radio, que estas estaciones de radio cumplan con las necesidades del colaborador, pero también de la compañía, ¿no? Uno de las prioridades, y hoy día se vuelve una preocupación mayúscula para las organizaciones, es la productividad. ¿Qué tanto mi colaborador es productivo? Y ya veíamos una gráfica maravillosa que nos compartía Rafael, en donde vemos que la productividad va en ascenso. Definitivamente la productividad parece mentira, pero este modelo híbrido, gracias a la tecnología digital y por supuesto a la tecnología de proceso que nos referenciaba Silvia, debemos favorecer la productividad, y se favorece, afortunadamente se favorece la productividad. Entonces, vamos a apostarle que a través de estos canales de comunicación favorezcamos la productividad, y sobre todo nosotros le apostamos mucho, pues obviamente somos streaming de audio, a la pertinencia, que si surge algún incidente dentro de la compañía, que bueno, yo les puedo decir, Danone, Coca-Cola, estas marcas que ya les compartí, pues no todos los días, pero sí constantemente tienen incidentes, ¿no? Que tenemos que abordar ahí. Nosotros, por ejemplo, específicamente en el caso de Coca-Cola y de Grupo Danone, estamos transmitiendo estaciones de radio para la fuerza de ventas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues obviamente existe un gran reto a nivel comercial, metas económicas, y necesitamos inspirar a través del contenido. ¿Para qué? Para que obviamente todo el contenido sea pertinente a la necesidad de la organización, pero también favorezca, pues obviamente, el engagement, ¿no?, del colaborador con la empresa. Y por supuesto de ahí viene la estabilidad financiera y comercial. Yo creo que ustedes han sido testigos, muchos de los que estamos aquí, de los enormes retos de poder coincidir en las necesidades que tenemos a nivel operativo y las necesidades de budget, ¿no? O sea, este presupuesto, el cómo convencer al comité ejecutivo, a la alta dirección, que es necesaria la inversión, pero también es indispensable sensibilizarnos y que ese budget, ese presupuesto realmente sea el pertinente, el que seamos responsables, ¿no? Que podamos generar colaboración con la empresa. Los que somos empresarios nos vemos en el mayúsculo desafío de poder empatar ese budget con la necesidad y obviamente el servicio que nosotros podemos dar. Entonces, vamos a favorecer esa estabilidad financiera y comercial a través del contenido todo el tiempo. Por supuesto, viene este tema, la sensibilización de la vacunación. Y tenía que tocarlo porque hoy día eso es una herramienta, es un recurso que tenemos para recobrar la confianza.
para generar esperanza. Una de las cosas que yo siempre platico con mis clientes es, vamos a tener cuidado de que a través de esta tecnología de contenido, nosotros gestionemos el miedo. No lo desaparezcamos, sino que lo gestionemos, que es muy diferente. Si nosotros desaparecemos el miedo con nuestros colaboradores o al exterior, lo único que va a ocurrir es que la gente no se cuide. Y nosotros debemos sensibilizar precisamente al colaborador y al consumidor, a los clientes, a los proveedores, a que se sigan cuidando. Entonces, es importante a través de un contenido inteligente, actualizado y, por supuesto, tecnológico, sensibilizar la vacunación, porque es, pues sí, el recurso que tenemos hacia un futuro esperanzador. Al menos hasta este momento es el recurso más importante que tenemos. Y finalmente, la seguridad que nosotros como empresas debemos darle ante estas nuevas variantes del COVID-19. Entonces, todo lo que nosotros desarrollamos en Radio Corporativa está pensado en estas necesidades primordiales por parte del alto directivo, el CEO, inclusive el fundador de la empresa, como también las necesidades del colaborador, de los proveedores. ¿De acuerdo? Y quiero compartirles una de las preocupaciones, les decía, es la productividad. Vamos a entender un estudio maravilloso que hizo PwC, que es esta agencia que se dedica a la investigación a nivel de sistemas organizacionales a nivel internacional. Nos habla que este modelo híbrido, el trabajo remoto, logró mantener la productividad en todo este tiempo a un 35%, inclusive elevarla a un 58%. Entonces, cuando nosotros tenemos esta preocupación y de pronto llega nuestro jefe a decirnos es que me preocupa la productividad, tenemos estos datos que nos dan hasta cierto punto pues nos dan calma y nos inspiran a seguir apostándole a esta transformación digital, a estos modelos híbridos de forma inteligente. No se trata de, y siempre se los comento también a mis clientes, no se trata de ya, pues todos hacemos modelo híbrido. Se trata de darle sentido y estructura al modelo híbrido. Gracias a precisamente estas agencias como la de Silvia, como Rafael, que nos comentan estos sistemas en donde nos dan orden para favorecer la productividad de forma híbrida. ¿De acuerdo? Y bueno, esta forma híbrida también nos exige algunos aspectos importantes, ¿no? Que debemos generar nuevos espacios, nuevos esquemas laborales con los empleados y también sistemas de comunicación, ¿no? Podemos identificar que durante este tiempo el 57% hacía home office de 2 a 3 veces por semana, que es seguramente el modelo que se va y que yo observo en las grandes compañías que es la tendencia que se va a quedar de aquí al menos al 2022. Y el 28%, bueno, pues obviamente requiere de medidas de seguridad eficientes. ¿Por qué? Porque esto me va a dar calma. Si nosotros no tenemos un protocolo de salud e higiene, pues va a ser complicado. Y unos 12% de horarios flexibles son las exigencias que nosotros debemos considerar para que obviamente el colaborador tenga mucho más compromiso con la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entendiendo esto, déjenme compartirles Radio Corporativa cómo ha trabajado. Nosotros nos dedicamos precisamente a hacer canales de audio, como se los comentaba, diferentes objetivos, principalmente estos 3 durante este tiempo, que es safety, salud e higiene industrial, ¿no? La preocupación es muy importante por parte de los empresarios del nivel de accidentabilidad y bueno, hoy día ante la pandemia, de estas personas que pueden contagiarse, que pueden ser un foco importante de contagio y que no solamente es importante que no se contagie el colaborador, sino su familia, ¿no? Entonces, ante esta situación de crisis de salud, pues obviamente los canales de audio, la estrategia de contenido tiene que estar enfocada a sensibilizar a los colaboradores a gestionar este cuidado, ¿no? La gestión del miedo que platicábamos. Por supuesto, la cultura corporativa, hoy la cultura corporativa está más enfocada al bienestar, a la plenitud, inclusive a la felicidad corporativa. Debemos favorecer que nuestros colaboradores estén contentos con la compañía, que se sientan cuidados y que se sientan plenos. Y no solamente el colaborador, sino también su núcleo, en este caso, la familia. Yo les puedo compartir, y esto es algo bien que me llena de orgullo, Danone en particular está haciendo diferentes programas maravillosos, en particular uno dirigido a la mujer ejecutiva. De hecho, es una de las empresas que fue reconocida recientemente por esta estrategia de
generar el cuidado y programas especiales para la mujer ejecutiva y fue reconocida inclusive como una de las empresas responsables más importantes para la mujer, ¿no? Y entonces nosotros, nuestro canal corporativo está muy enfocado a esta hipersegmentación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros a través del audio hipersegmentamos a los colaboradores. Es decir, yo tengo al colaborador administrativo, pero dentro del colaborador administrativo quizá tengo a mujeres, quizá tengo a jóvenes estudiantes, practicantes, y en esos hipersegmentos yo tengo que dirigir el contenido. Eso es lo maravilloso de la, pues sí, de la tecnología digital, inclusive de nuestro streaming de audio, que puedes tú tropicalizar y adaptar el contenido a estos hipersegmentos y de esa manera llega de forma directa nuestro contenido. Y por supuesto el canal de audio comercial, les decía y les compartía, para estas marcas nosotros tenemos estrategias auditivas a nivel comercial, fuerza de ventas, que también es un enorme reto porque ellos jamás dejaron de trabajar, jamás se fueron a casa. Entonces, el poderles dar certidumbre, pero sobre todo el más grande reto para ellos era el garantizar que se cuidaran, que si era día del padre o si era día de la madre, no salieran y se reunieran porque eran focos de contagio y eso podía afectar, por supuesto, que la estrategia de distribución, ¿no? Entonces, toda esa estrategia que se realizó, pues está basada en diferentes tendencias de las cuales ya escuchamos, algunos de las personas que ya participaron y que coincidimos precisamente, ¿no? Nosotros lo que hacemos cuando generamos un canal de audio o estrategia auditiva, primero es el diagnóstico. Estas variables controlables y no controlables de la compañía, hay algunas que son controlables, que dependen de la compañía y otras que no. Y una de ellas, muy importante, es el contexto que vivimos hoy día. No solo de la crisis de salud, sino también de la crisis económica, porque todos han sido afectados, ¿eh? Platicaba hace unos días precisamente con el director de comunicación de McDonald's, que nos decía, ¿no?, a la empresa, hemos estado realmente haciendo un esfuerzo mayúsculo por permanecer a toda la gente. Y entonces eso me permite identificarme y conectarme con las necesidades y los compromisos que tiene la empresa, pero también de identificar cuáles son las amenazas que tiene la empresa, ¿no?, a nivel económico. Está también, bueno, otro de los puntos que nosotros utilizamos y que como prioridad, como parte de nuestra obligación, es la estrategia de contenido de valor. Ya hablaban algunos de ustedes precisamente del contenido de valor, el general storytelling, ¿no? Inclusive Silvia de una manera muy inteligente nos puso ahí un esquema y precisamente se trata de que nosotros compartamos vivencias de parte de los colaboradores. Nosotros a través de estos canales de audio compartimos experiencias de colaboradores, de por supuesto entrevistas con los directivos, con diferentes actores clave. ¿Para qué? Para despertar emociones. Mientras más protagonistas nosotros incluyamos en estas estrategias de storytelling, más vamos a despertar emociones en el colaborador y en la gente que nos escucha. Pero no solo está el storytelling, está el story doing. El story doing es hacer historia, es crear historia precisamente, ¿no? El generar herramientas para que la gente sea testigo de la historia. Inclusive nosotros en este momento, a través de este evento, estamos haciendo una estrategia de story doing, porque es en vivo. Y eso tiene un enorme valor. Por eso nosotros nos dedicamos a hacer streaming de audio, porque todo se vive en el momento. Y si surge alguna contingencia, poderla decir en ese momento. La estrategia, por supuesto, también debe estar pensada en una comunicación C2C. Hoy la tendencia es de consumidor a consumidor. No solamente la empresa es portavoz de la marca. Hoy cualquier persona es portavoz de tu marca. Entonces haz las cosas correctamente para que a través de estas redes sociales, de estas aplicaciones, la gente hable bien de ti, de tu marca. Y no solamente de la marca comercial, sino también de las marcas personales que están involucradas en la compañía. Y esto me va a permitir favorecer la ubicuidad, ¿no?, de la marca. Es decir, que la marca esté omnipresente, disponible en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿De acuerdo? Y esto también nos ha invitado a priorizar esta estrategia de aprendices y formadores exponenciales. ¿Qué quiere decir? No solamente los locutores, editores de radio corporativa son los que emiten información, sino también nosotros a manera de visoreo vamos viendo e identificando a talentos dentro de la organización que pueden ser formadores exponenciales y que a su vez los colaboradores aprendan de ellos. No hay como que tu mismo colaborador
inspire a tu otro colaborador, ¿no? Esta comunicación paralela. Por supuesto, identificar a influencers y microinfluencers. No solo es importante el número, la estadística de cuántos seguidores tienes, sino también, si tú tienes pocos seguidores, que esos seguidores sean leales. Todos los que estamos aquí, nos apasiona precisamente la tecnología, nos apasiona el cambio, la adaptación, la formación, ¿por qué no decirlo? Entonces de eso se trata, los microinfluencers jalan de una manera muy inteligente a toda esta gente, ¿no? El valor de los techies, este término que no sé si ustedes ya lo habían escuchado, pero precisamente los techies son los protagonistas del cambio. Los techies no son otra cosa más que estas personas que saben tomar decisiones con base en los datos, en las estadísticas. Hoy tenemos múltiples herramientas para poder identificar estadísticas, entonces vamos a utilizar de forma inteligente estas estadísticas. El manejo de crisis, que también de hecho ya lo habían referenciado en Radio Corporativa, una de las cosas que más tenemos a nivel prioridad es identificar qué es incidente y qué es crisis. Vamos a identificar el incidente para que no se convierta en una crisis, porque de un incidente se puede generar una crisis mayúscula. Entonces vamos a cuidar eso y nosotros a través de contenido inteligente, musicalización y estrategias neurosensoriales a nivel auditivo y visual, favorecemos esta ecuanimidad ante la crisis, pero sobre todo la reacción rápida, ¿no? Alejandro Melamed nos dice precisamente que la velocidad es la nueva moneda de los negocios. Entonces vamos a reaccionar, pero de una manera inteligente, no de una forma repentizada. Que no hayamos pensado, sino de manera inteligente, y para ello necesitamos formar a los colaboradores para reaccionar. Y como lo habíamos comentado y lo habían comentado también mis colegas, ¿no? Estas redes profesionales, ecosistemas digitales de transformación, hoy vemos que tenemos infinidad de herramientas para favorecer esta ubicuidad y sobre todo el generar un aprendizaje digital por parte del colaborador. Nuestras estaciones de radio complementan estos ecosistemas que me permiten que mis colaboradores sean más independientes de la compañía. Y parece mentira esto, de pronto a los CEOs les asusta. ¿Cómo vas a ser más independiente a nuestro colaborador? ¿Se va a ir? No, mientras más independiente hagas a este colaborador con estos ecosistemas y estas redes profesionales, más se va a quedar contigo. Eso tenlo por seguro. Y bueno, pues esto nos lleva precisamente a identificar nosotros, bueno, a lo largo de este tiempo y estas experiencias que hemos vivido con estos corporativos, que vaya que son grandes maestros, hemos identificado algunas competencias que quisiera yo compartirles y la primera es la inteligibilidad, ¿no? No es lo mismo inteligibilidad que inteligencia, ¿no? ¿A quién no nos gusta que la gente nos vea más inteligentes de lo que somos? Lo mismo pasa con las organizaciones. Hay que ser organizaciones inteligentes, pero para que la gente reconozca esta inteligencia, necesitamos desarrollar estrategias para comunicar la inteligencia, y eso es inteligibilidad, el hacer entendible nuestra inteligencia a través de estrategias de comunicación como la conversación. No es lo mismo la conversación que el diálogo. La conversación me habla de feedback, me habla de escuchar, de generar un diagnóstico, ¿qué es lo que necesitas tú? Y entonces a partir de lo que tú necesitas, yo te doy esa información, quizá con algunos aderezos que tú tienes que retener en tu mente y generar ese cambio. Por supuesto, están las competencias instructivas, el enseñar, entre comillas, enseñar, el guiar al líder a generar una instrucción, el dar instrucciones. ¿Sabes decir lo que quieres? Basta con que una persona no te haya entendido para que vuelvas a repetir la instrucción. No como antes, ¿no? Que si los demás entendieron, tú debiste haber entendido. Pues no es así. Por eso debemos generar redundancia de comunicación a través de diferentes medios de comunicación donde venga la instrucción de una forma clara. Las competencias argumentativas, hoy el colaborador te va a exigir más argumento para hacer las cosas de forma convincente, es decir, que tenga la convicción para desarrollar ese reto, ese desafío. Las competencias discursivas, y en competencias discursivas, no solamente está la parte del discurso como tal, ¿no? El generar un proceso de discurso inteligente, sino también inclusive el manejo de la voz, ¿no? Yo le digo mucho a los líderes cuando hemos tenido la oportunidad de dar capacitación, sobre todo a los gerentes de ventas, decimos, la voz tiene mucho que ver. De la voz depende el nivel de confianza que tenga tu colaborador. Entonces, trata de hablar más despacio y de una forma más grave. ¿Por qué? Porque de esa manera van a tener más credibilidad en ti.
sobre todo en estos momentos de negociación o de instrucción. Y finalmente, el dominio de la tecnología más humanizada. Hoy la tecnología blockchain, ¿no?, está siendo protagonista en todos los sistemas de seguridad de información. Entonces, como tal, hay que también identificar cómo va evolucionando esta tecnología blockchain y adaptarla a nuestra organización de una forma pertinente, y también el reconocer que hoy la tecnología es más humanizada. Vamos a desarrollar sistemas de tecnología no solo de producto, sino de proceso más humanizada. Entonces, estas son las competencias que nosotros identificamos como empresa y que inclusive dentro de nuestro equipo de trabajo las identificamos como prioridad para el mejor desarrollo de nuestra gente. Y esto nos lleva a 4 desafíos pues simples, ¿no?, que debemos también reconocer y de los cuales también ya hablaron mis colegas, que ante las organizaciones 2021, ante este entorno que estamos viviendo, pues hay que reaccionar rápido, de manera inteligente. Hay que capacitar, hay que formar. Más que capacitar, hay que formar al colaborador para que de manera natural él pueda reaccionar rápido. ¿Okay? Primero la gente, protagonista es el colaborador, pero no solamente a nivel bienestar emocional, sino también de físico. Hay que buscar que esté sano y gestionar el miedo para que se siga cuidando. Ofrece algo valioso, ¿no? ¿Cuándo es una persona valiosa? Cuando te transforma la vida. Entonces, ¿en qué medida la organización, estos grandes corporativos, le están transformando la vida, no solo a su colaborador, sino a la sociedad en general? Por eso hoy el paradigma de responsabilidad social es una de las prioridades de contenido. Vamos a ofrecer algo valioso, hay que incluir a la gente y dejar huella en nuestro consumidor y en nuestro colaborador. Y finalmente, garantizar la omnipresencia de mensaje. Y yo diría, no solo de mensaje, sino de marcas personales. Es decir, estos CEOs, directivos, colaboradores, cada uno deberá ser de manera omnipresente. Todo lo que piense, diga y haga cobra más importancia inclusive que lo que haga la marca. Entonces vamos a ser a colaboradores dignos de admiración. Con esto terminaría, seguramente va a haber algunas preguntas, pero les agradezco muchísimo la invitación y bueno, la oportunidad de compartir todo esto. Muchas gracias, Angélica. Muy interesante tu presentación, que además complementa muy bien, ¿no?, las otras experiencias. Estamos un poco apretados de tiempo. Tenemos, creo que, una tercera pregunta para el público, no sé si la ponen, y que está justamente relacionada a qué tendencias de liderazgo y trabajo en equipo ustedes están experimentando en su trabajo, en su entorno. Sería bastante interesante poder mirar, ¿no? Porque las 3 experiencias nos han hablado de diferentes maneras y la importancia de que esta transformación digital, el trasfondo que hay atrás es una transformación de las organizaciones, ¿no? Nuevas maneras de organizarse y desarrollo de muchas otras competencias. Así que los invito a contestar esta pregunta. Y mientras tanto, vamos a dar pase entonces ahora a la estación de preguntas, al diálogo, al panel, y para eso voy a dejar en el uso de la palabra a Ricardo Raboto, quien es miembro del Nodo Uruguay y va a moderar este panel. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Verónica. ¿Cómo están? Es un gusto compartir con ustedes este espacio de preguntas. Les pedimos que las respuestas no duren más de 2 minutos, porque el tiempo es escaso. Y sin más, comienzo trasladándole al primer grupo, a la primera experiencia, la consulta sobre si la meta cambia como resultado del proceso, ¿no se altera el presupuesto licitado? Sí. Bueno, Rafael. No sé si me escuchan, veo que todavía está la presentación anterior ahí. Me pareció una excelente pregunta, porque es una pregunta que va como al foco de la cuestión, ¿no? O sea, me pareció interesante además porque es como que, de algún modo, lo que muestra es que el cambio de sistema también cambia las preguntas. ¿Sí? O sea, hay preguntas que son válidas en un sistema y preguntas que son válidas en el otro. Entonces, esta pregunta, o sea, decir, bueno,
el cambio de las metas no nos cambia el presupuesto. En la visión tradicional es como el foco en el que estamos todos pendientes. O sea, esa relación entre las metas y el presupuesto y la pelea para que eso no cambie, ¿sí? Ahora, ese juego, digamos, que yo le llamo juego a eso, o sea, el contrato tradicional se basa en un juego, el contrato de obra, ¿no? Nosotros licitamos una obra, las empresas nos presentan un presupuesto, nosotros adjudicamos, en general adjudicamos el presupuesto más barato, las empresas compiten entre ellas presentando un presupuesto muchas veces que está por debajo de sus costos, y lo hacen pensando en que después van a surgir imprevistos en la obra que les van a permitir generar y recuperar y tener una ganancia. Y toda la guerra de ese contrato es, bueno, que no surjan esos imprevistos, ¿sí? Pero el hecho es que a nivel mundial, ¿sí?, las cifras son que 20% de los contratos de obra aumentan el plazo, o sea, se atrasan. El 80% de los contratos de obra aumentan los costos, ¿sí? Entonces, frente a esta realidad, que no es la realidad de Uruguay, sino que es la realidad del mundo, probablemente la de Uruguay sea peor, esa pregunta es una pregunta como un poco engañosa. O sea, jugamos todos a que eso no pase, pero de hecho pasa, ¿sí? Pasa en el 80% de los contratos, nos apartamos del presupuesto. Y entonces es bueno ver como la perspectiva desde otro lado. Cuando hablamos de presupuesto, ¿de qué presupuesto estamos hablando? Porque hay varios presupuestos en juego. Está el presupuesto de la obra, está el presupuesto de la empresa constructora, está el presupuesto de la Corporación Nacional de Desarrollo, que es la que gestiona los contratos, y está el presupuesto del cliente. Lo importante es que lo que se vaya a gastar esté dentro de lo que el cliente puede pagar. Ahora, lo que el cliente definió que quería pagar una determinada obra es algo flexible, porque el cliente cuenta con dinero por otro lado. En realidad la pregunta hay que cambiarla y decir, ¿cómo aumentar el valor con los recursos disponibles? ¿Sí? Y de forma tal que todos los que participamos terminemos en una situación de ganar-ganar. Esa sería la pregunta que deberíamos hacernos. Porque si aumenta el 80% del costo de una obra, muchas veces, me arriesgo a decir que la mayoría de las veces, se debe a que hubo un cambio en el alcance de la obra. Se decidió algo en la marcha que implicó un aumento en el presupuesto. ¿Eso es malo? No, en principio sí generó más valor. Entonces, el cambio me parece en la forma de verlo y en esto que decimos del trabajo colaborativo y de integrar hacia adelante y hacia atrás en la cadena de valor, es un cambio en pensar los proyectos distintos. Sí, obviamente los recursos siguen siendo importantes y los recursos hay que optimizarlos. Pero hay que optimizarlos no pensando en una meta definida al inicio, sino pensando en el aumento de la generación de valor como objetivo. Y eso tenemos que estar abiertos a que es algo dinámico y que puede ir cambiando, ¿sí? Y entonces, me parece que ahí está como el clic. Sí, la respuesta es sí, puede cambiar los recursos que utilizo, pero lo más importante es que se maximice el valor. A veces incluso podrían llegar a cambiar para menos, porque puedo encontrar soluciones en forma colaborativa que sean más baratas y generen más valor. Entonces, no cerrarnos a una meta predefinida que en general se define por parte de uno de los actores del sistema, y cuando aparece el otro actor que tiene una información relevante, abrirnos, permitir que discuta, ¿sí?, y que en conjunto busquemos alternativas y soluciones de más valor y, si fuera posible, más económicas. Creo que por ahí viene la respuesta. Gracias, Rafael. Ahora pasamos a la ponencia 2, Transformación Digital para Pymes. A Alexis y a Silvia le trasladamos la pregunta: ¿es lo mismo hablar de transformación digital que de digitalización? Bueno, lo voy a tratar de hacer lo más concreto posible. No es lo mismo. Transformación digital hablamos cuando estamos hablando, es una estrategia que se utiliza para la transformación del negocio, ¿sí? Digitalización
es una herramienta que tenemos disponible, y permítanme 2 segundos mostrarles justamente eso. La digitalización es una herramienta, y cuando hablamos de digitalización es eliminar procedimientos manuales que generalmente hacemos en papel para gestionarlos en una aplicación. Pero aparte de eso, la transformación y la metodología específica de esto da otras herramientas, y no hablo de herramientas comerciales, hablo de conceptos, movilidad, hablamos de Internet de las cosas, hablamos también de automatización, de simplificación, y acá estamos hablando de herramientas que no tienen nada que ver con tecnología, porque la simplificación es de eliminar acciones burocráticas o simplificar un proceso. Después tenemos optimización, tenemos autoservicio, todos estos conceptos que ustedes han escuchado hablar, experiencia de usuario, han escuchado hablar también de lo que es el blockchain, la trazabilidad, que hoy mencionaron, la analítica de datos, la ciencia de datos, y todo el tema de datos abiertos. Todo esto son herramientas. La digitalización es una de esas herramientas, y están dentro de las herramientas que podemos usar para aplicar la transformación digital. Espero haber sido claro. Muchas gracias, muy claro. Y por último, la experiencia de comunicación corporativa en la era de la transformación digital. Para Angélica, la pregunta es, ¿cuáles son algunas herramientas tecnológicas de comunicación que pueden favorecer la óptima transformación de las empresas ante la nueva realidad? Les comentaba precisamente la importancia de apostarle no solo a la tecnología de producto, sino también a la tecnología de proceso. Existen diferentes herramientas. Una de ellas, y bueno, voy a decir varias. La primera es las aplicaciones corporativas de comunicación. Hoy Workplace, por ejemplo, es una de las aplicaciones o redes sociales, podríamos decir, más importantes a nivel Latinoamérica. Es la versión de Facebook, ¿no? Pero para las empresas. También está Yammer, que nos permite el generar comunidades digitales, ¿no? Y generar también la disminución de brecha entre el CEO y los colaboradores, ¿no? De hecho, igual Mercado Libre, Danone, son empresas que le han apostado mucho a estas aplicaciones y permiten que no exista esa brecha. Inclusive hay algunos ejemplos y algunos acontecimientos interesantes en donde el CEO felicita directamente al operativo, y eso genera un impacto muy favorable para el colaborador. Sin embargo, también lo que les decía, la herramienta del Story Doing, streaming de audio y de video. Hoy lo más valioso es que estés conectado con el colaborador. Aquí veía en el chat, ¿no?, que no había quedado como muy claro dónde se transmiten precisamente estas estaciones de radio. Bueno, estas estaciones de radio que nosotros hacemos dentro de la compañía se transmiten a través del audio ambiental. Pero ¿qué pasa en modelos híbridos o de teletrabajo? Nosotros trabajamos igualmente a través de estas aplicaciones auditivas, y el colaborador se conecta directamente a las aplicaciones auditivas o bien en sistemas internos digitales, ¿no? Ahí se transmite la estación de radio y se generan algunos indicadores de seguimiento y sobre todo herramientas de anclaje para que la gente precisamente sigue escuchando esas estaciones de radio, ¿no? Lo más valioso es la interacción, ¿no? Y entre esas, bueno, son las más importantes, por supuesto, mensajería como WhatsApp han sido parte fundamental para poder conectar con el colaborador siempre que exista una normatividad. Los equipos de trabajo relacionados con comunicación corporativa regulan estas normas de mensajería, pero es importante que nosotros consideremos también estas herramientas de mensajería como el WhatsApp, ¿no? Y entre esas, bueno, pues obviamente la tecnología de proceso, ¿no? Cuando nosotros identificamos lo que ya les había comentado, los influencers, los microinfluencers, el poderlos grabar y difundir ese video a manera de formadores exponenciales, es una herramienta maravillosa para generar también este engagement. Muy bien, muchas gracias, Angélica. Con esto damos por concluido el espacio de preguntas y respuestas, y adelante, Verónica, para continuar con el webinar.
Pues sí, muchísimas gracias. Sabemos que hay muchas otras preguntas. Miren, tenemos el chat en este momento y nuestros expositores pueden ir contestándole también a través del chat, pero estamos ciertamente con la hora avanzada, por lo cual entonces no quisiera demorarme más y decirles, no se olviden, también tienen en el chat el código para acceder a la herramienta del Menti y poder hacer la evaluación de este webinar. Y ahora sí, para las conclusiones, invitamos al equipo internacional de la red para que nos presenten las principales ideas del día de hoy. Adelante. Estaba muteada, disculpen. Vamos a intentar ver las conclusiones muy rápidamente porque estamos muy pasados de tiempo y no queremos seguir avanzando, digamos, quitándoles más tiempo, pero van a quedar colgadas en la web. Simplemente así, a vuelo de pájaro, los desafíos que nos parecen más importantes, no son exhaustivos, pero los más importantes. Por un lado, la importancia en estos procesos de transformación digital, tener en cuenta algo que ya se ha repetido muchas veces, que la adaptación digital centrada en las personas pasa por cambios en la organización del trabajo, en las competencias de las personas, en las estructuras. El kit del asunto no es la tecnología per se, la tecnología es un medio, es una herramienta, como se ha dicho, sino en cómo transformar la organización para que el personal interactúe e integre la tecnología y agregue valor al negocio. Por otro lado, el liderazgo, liderar a partir de la identificación de la trayectoria de transformación digital de los procesos expresado en los grados de madurez digital. Lo que Alexis mencionaba como dónde estamos, o sea, saber dónde estamos. Y esto como un proceso cíclico, al cual hay que volver porque es un proceso dinámico. Y la importancia de alinear las competencias de las personas, la cultura, la estructura, las funciones, en función de ese contexto y de esa madurez digital, para aprovechar las ventajas de la nueva tecnología. Y tratar de evitar dos aspectos, entre otros, ¿no? Por un lado, la trampa de las competencias, o sea, creer que las competencias que hemos venido promoviendo y en torno a las cuales se han estructurado los modelos de gestión del pasado, van a ser las mismas para el futuro o van a ser las bases del éxito de esta transformación digital. No se trata a veces de nuevas competencias, pero se trata de darles un nuevo contenido y una nueva óptica y hacer énfasis en aspectos que hasta ahora no estaban presentes. También la paradoja de la productividad. Hacer más eficientes los procesos a través de la digitalización no conduce automáticamente a ventajas competitivas, y creo que con la respuesta que Alexis dio en la última queda bastante claro. El foco está en generar valor, centrado en la sostenibilidad, el aprendizaje, la innovación y el crecimiento en la organización. Y por otra parte, en lo que tiene que ver con las características de las experiencias presentadas, no me voy a detener en todos estos puntos, pero en términos generales hay velocidades dispares en los procesos digitales, de acuerdo a los sectores, a las organizaciones. Vimos la gráfica que nos presentaba Rafael, y por ejemplo, el ejemplo de la construcción. El trabajo colaborativo como un eje central de todos estos procesos, las nuevas formas de liderazgo necesarias para facilitar y direccionar estos procesos, las herramientas que hoy se presentaron también, como Scrum, como las que hemos visto en las experiencias que ustedes compartieron, el rol importante de la comunicación y el desarrollo de las competencias digitales y de las nuevas competencias con énfasis en lo digital que se requiere, y las modalidades de formación que las organizaciones tienen que también reinventar y recrear para poder acompañar estos procesos. Me quedo por acá porque estamos muy pasados y no quiero robarles más tiempo. Esto va a quedar puesto en la web. Muchas gracias. Muchas gracias, Nina. Ya saben, todas las presentaciones, así como estas conclusiones que nos acaban de presentar, van a estar a disposición de ustedes en la página web de la red latinoamericana. Así que todavía quédense con nosotros un poquito porque les queremos presentar un video
del próximo webinar. Será de competencias claves, la adaptabilidad y la resiliencia. Y está organizado este webinar por los nodos Argentina y Bolivia, que se desarrollará el 18 de agosto. Adelante con el video. La pandemia expandió consigo un clima de incertidumbre general en las personas, en los colectivos sociales y en las organizaciones, en los decisores de políticas y en la economía de los países. Enfrentar la crisis transformando la incertidumbre en oportunidades a nivel personal implica actuar con resiliencia, es decir, una actitud proactiva, positiva y constructiva, buscando apoyos y desarrollando redes para cumplir con los objetivos. Por otra parte, una organización resiliente es aquella que logra transformarse, incorporando en su ADN las actitudes, creencias, procesos y estructuras que le permitan no solo recuperarse, sino catapultarse y seguir prosperando. La gestión en el foco del desarrollo de competencias de adaptabilidad y resiliencia es ineludible ¿De un cafecito? para problemas complejos y transitar los nuevos e inciertos escenarios para proyectarse a un futuro distinto. Adaptabilidad y resiliencia contemplan entre sus dimensiones la generación de confianza, la identificación a nivel individual y colectivo de las fortalezas, el desarrollo de redes de apoyo, mantener una actitud positiva ante el fracaso o las adversidades, la transformación de situaciones adversas en oportunidades y poder establecer alianzas. En el webinar 4 del ciclo de webinars de la red, a llevarse a cabo el 18 de agosto de 2021, se presentarán prácticas innovadoras de Argentina y Bolivia en materia de gestión y desarrollo de competencias. Será una instancia muy rica de intercambio en la cual luego de las presentaciones se podrán hacer comentarios y consulta a los expositores. Así que ya saben, están todos invitados el 18 de agosto al cuarto webinar. Y finalmente queremos compartir con ustedes los resultados de la evaluación del Menti. No sé si lo tenemos en pantalla. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Pueden ustedes ver ahí los resultados de, digamos, lo que ustedes nos han señalado y que para nosotros siempre es muy importante porque nos permite seguir mejorando cada webinar. Muy buenos días todavía por acá, creo que es tardes para varios de ustedes. Muchas gracias Latinoamérica, todos nuestros colegas que nos han acompañado, miren, desde México, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina. Gracias a todos, este es un espacio para juntarnos todos siempre y poder compartir nuestras experiencias. Muchas gracias y nos vemos el 18 de agosto. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.